por Comunidad Ciudadana, que está en comunicación con nosotros. Vamos a hablar acerca de esta convocatoria para la próxima elección a Contralor del Estado. Senador Sewane, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Le saluda Ángel Careaga. Buenas noches, Ángel. Un fraterno saludo para ti, como siempre, y un fuertísimo saludo a todos los televidentes de RTP. Siempre es un gusto saludarlo, senador. A ver, hoy se ha finalmente constituido las comisiones y se ha hecho realidad la convocatoria para la elección de Contralor. ¿Cuál es la primera lectura que tienen desde Comunidad Ciudadana? Bueno, un proceso que ya en la sesión de esta tarde aprobó la planadora, además, el reglamento para la elección del Contralor General de la República. La experiencia que tenemos anteriormente, como habíamos mencionado en alguna ocasión, de la elección del Defensor del Pueblo, nos demostró que se deben, sobre todo, como decíamos en alguna ocasión, Ángel, dar espacios de diálogo y debate antes del tratamiento de estos temas tan importantes para el país. Porque el diálogo y el consenso son sobre todo la esencia para lograr los 2/3, y llegar a los 2/3 no se da de un día para otro. Está planteada en la Constitución, que es sabia, y nos dice que lleguemos a 2/3, y en verdad se deben dar espacios de diálogos antes que podamos llegar a esta figura. Con el reglamento del Defensor del Pueblo tuvimos varias reuniones con el presidente del Parlamento, don David Choquehuanca, y las bancadas de Más Creemos y Comunidad Ciudadana, y allá pudimos discutir, ponernos de acuerdo sobre el reglamento, generar un consenso entre todos nosotros, y lo mandamos luego a la sesión del Parlamento, donde fue aprobado por unanimidad. En esta ocasión no ha habido ningún diálogo y ningún consenso, no nos han citado para nada. Lo que se ha hecho es poner el reglamento a la comisión que ha discutido el reglamento, donde no se discutió nada. No se quiso discutir temas tan importantes que devenían de las lecciones aprendidas con la experiencia del Defensor del Pueblo. Ahora, senador Sewane, en la comisión en la que se ha definido esto, ¿no es mixta? ¿No tiene participación de fuerzas de la minoría? ¿Solamente son personas del MAS? No, no es así. Estamos todos unidos y mezclados. Pero ahí en la comisión no hubo tampoco una discusión. ¿Cómo llegó esto al hemiciclo? Bueno, lo que nosotros hemos planteado en la comisión ha sido fundamentalmente tratar de subsanar los errores que tuvimos con el reglamento del Defensor del Pueblo. Tú sabes que hay 15 puntos que se tienen que ver para calificar. Y la calificación que no quiso ser atendida por la mayoría del MAS es que esta calificación tiene que ser cualitativa como cuantitativa. Te explico. Cualitativa será decir, ¿tiene libreta de servicio militar o no para los varones? Segundo, ¿tiene juicio ejecutoriado o no? Ese tipo no queda más decir sí o no, tiene o no tiene. Eso es cualitativo. Ahí no hay problema. Pero el tema del currículo, el tema de la experiencia, el tema de los estudios es cuantitativo. Por ejemplo, te explico. En cuanto a la experiencia o, por ejemplo, los estudios pertinentes, no es lo mismo decir que uno tiene un curso de 3 meses en uno de los datos que se pide, o tener una maestría de 2 años en una universidad de prestigio. Sin embargo, como se ha probado que sea cualitativo, se pone ¿tiene o no tiene estudios en relación al tema de la auditoría, por ejemplo, que compete a un Contralor General de la Nación? O tiene cuánto cuesta, cuánto se debe poner una maestría, si se tiene 2 maestrías, si se tiene un doctorado, si se tiene un postdoctorado. No es lo mismo que decir se tiene un curso de 3 a 6 meses en una universidad nacional. Sí, le entiendo. Otro tema, el tema del título. No es lo mismo decir, por ejemplo, ser licenciado en medicina que ser licenciado en auditoría, ¿no? No, claro, completamente. ¿Tiene licenciatura? No se tiene licenciatura. O el tema de la experiencia, se tienen
8 años en trabajo en auditorías y en Contraloría, o no se tiene nada. No sé pues si se tiene o no tiene. Si uno tiene 8 años, pues habrá que ponerle un puntaje mayor al que no tiene, al que tiene 9 Ahora, años. senador Seoane, el gran problema es que, y con la experiencia de lo que está sucediendo con la elección de defensor del pueblo, es que verdaderamente podemos volver a los tiempos de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, donde su hermano era contralor durante todos los años que ha podido. Y esto seguramente se puede hacer a partir de las mayorías. Antes lo hacían uniéndose entre 5 partidos, hoy seguramente lo puede hacer el más solo, pero esto es lo que entorpece y realmente daña a la democracia y los procesos. ¿Cuánto se puede avanzar en los siguientes días para alcanzar consensos? Para no repetir lo del hermano de Gonzalo Sánchez de Lozada y que de alguna manera podamos elegir un contralor. Antes de explicar cómo llegar a los consensos, déjame explicarte lo que sucedió. Yo no tengo por qué, digamos, avalar o no avalar al hermano de Gonzalo Sánchez Lozada. Sin embargo, hubieron los criterios pertinentes de que te estoy diciendo, y luego el Congreso, por más de 2/3, aprobó esa designación. El tema es que en los 14 años de Evo Morales, el Contralor fue elegido a dedo y no tuvo ninguna participación en el Parlamento Nacional para aquello. Ese es el problema fundamental. Claro. Ahora, ¿cómo llegar a consensos? ¿Cómo llegar a la transparencia? ¿Cómo hacer que el Contralor General de la República y también el Defensor del Pueblo no tengan un cordón umbilical con las decisiones políticas del Presidente de la República? Para eso tendrá que tener transparencia, tendrá que tener experiencia, tendrá que tener capacitación importante y sobre todo no tener conflicto de intereses. El problema es que se generan conflictos de intereses. No estoy seguro que el hermano de Sánchez Lozada haya sido nombrado cuando Gonzalo Sánchez Lozada era presidente. Creo que fue nombrado cuando Jaime Paz Zamora era presidente. Pero bueno, pero eran pues toda una mega coalición. Pero bueno, está bien. No vamos a entrar en esa discusión, senador, porque además ya ha pasado hace mucho tiempo. Gonzalo Sánchez de Lozada está prófugo en los Estados Unidos. No vamos a hablar de Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero yo creo que lo que más nos debería preocupar y apuntar es a que tanto las fuerzas de oposición como las fuerzas de oficialismo nos muestren a la población una voluntad para llegar a consensos y ojalá eso suceda, senador. Pero mira, Ángel, lo que me interesa en este momento es tener una actitud y una vocación democrática. Tenemos que intentar hacer puentes entre el gobierno y la oposición, llegar a un acuerdo nacional para este tipo de cosas, porque hay una agenda democrática inconclusa, Ángel. El Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, la reforma de la justicia con la elección de jueces y fiscales. Y lo que no queremos es que nuevamente se tenga una vocación autoritaria del MAS y se olviden de la democracia. Así es. Creemos que ellos son los que tienen que plantear las principales medidas porque son pues obviamente la mayoría del Parlamento Nacional. Esto último que usted dice tiene muchísima claridad y tiene usted toda la razón. Es el movimiento al socialismo el que también tiene que mostrar de manera mayoritaria como la que tiene en todo el país, la voluntad política y democrática de construir puentes y de hacer consensos. Le dejo un abrazo grande, senador Seoane, siempre es un gusto hablar con usted, se me ha cumplido el tiempo, tengo que despedir el programa. Muchísimas gracias. Sí, bueno, antes de despedirme quiero mandar un saludo a Mónica Medina y a Boli Justiniano, amigas entrañables mías, y que si hubiera querido hablar este tema del Defensor del Pueblo, ligarlo con las observaciones del relator de Naciones Unidas, Unida García Sayán. Pero parece que no tienes tiempo, estimado Ángel. Lo vamos a retomar. Le voy a invitar la próxima semana para que hablemos de ese tema. Con todo gusto, estimado Ángel, te mando un saludo. Un abrazo grande. Y buenas noches. Buenas noches. Ha estado con nosotros el senador